Bien, gracias, Estefanía. Y bueno, tiene la palabra Rodrigo. Juan, tienes media hora, ni un minuto más ni un minuto menos. ¿Me podéis devolver los cartelitos de los 5 minutos? Porque así no tengo que hacer cada vez un cartelito. Pues buenas tardes. Yo sí quiero agradecer, aparte del rito es de agradecer siempre a la organización, la invitación y tal. En este caso es que me he sentido muy acogido, especialmente acogido por la organización, y entonces fuera de la fórmula de corrección es un sentimiento sincero. Unido también al hecho de esta oportunidad de tener un grupo de 250 compañeros, 400, no sé, bueno, un número enorme comparado a lo que son las convocatorias hoy día en el ámbito de formación, ¿no? Y un tiempo para reflexionar sobre algo como es la educación, la enseñanza y su mejora, es algo realmente, bueno, es una oportunidad fantástica y por eso quiero disfrutar de ella. Y por eso yo quisiera que la parte que yo os voy a comentar sea como una especie de receso de tranquilidad y reflexión sobre un aspecto que, si no esencial, yo creo que es relevante y que yo espero dos cosas. Por una parte, relatar uno de los componentes de ese plan de formación del Ministerio referido a la integración de las competencias, y otra cosa es que trascendamos además ese relato y tengamos una opinión profesional sobre un elemento que hoy nos está invadiendo, que es la llamada formación online. Por tanto, describir un relato de un plan, un relato sobre una plataforma virtual que apoyaba el desarrollo de un plan de formación y luego obtener algunas conclusiones, de modo que como profesionales tengamos algún criterio sobre esto de sustituir la formación presencial por la formación online, qué hay detrás de ese discurso, si cualquier formación online es correcta y si los diseños pedagógicos no deben de estar armando y dando sentido a mucha de la formación online de la que hoy nos encontramos y que realmente pues son bastante simples, bastante basadas quizás con un planteamiento muy conductual y muy poco elaborado de lo que supone un proceso de aprendizaje. Dicho esto, por tanto, voy a pasar a ese relato, pero como una experiencia que justifica algunos criterios de calidad para significar, como he dicho, lo que es una formación online, y luego también para que nos pronunciemos en ese debate que existe sobre si las instituciones de formación deben desaparecer, porque ya tenemos formación online, ya tenemos los famosos MOOC o MOOC, esa formación masiva, abierta, online, que en principio pone el conocimiento a disposición de todos y que, por tanto, a lo mejor instituciones de formación como los centros de formación o incluso las propias instituciones educativas sobraban o no sobraban. Esta es la entrada que diseñamos para mantener una plataforma que servía de ayuda a esa formación presencial que se hacía con 150 centros por parte del Ministerio. Cuando empezamos a pensar en esta plataforma, la reunión que tuvimos con la dirección del equipo pedagógico, que era Pepe Moya y Floro, se nos demandó, y digo se nos porque el diseño, desarrollo y dinamización de esta plataforma lo hemos hecho un equipo que tenía dos componentes básicos, y es importante. Habían pasado, de alguna manera, con distinto grado, por la formación en competencias básicas y luego habían demostrado una gran capacidad de dinamización en comunidades virtuales. Pues bien, a ese equipo se le pidió que respondiera a dos objetivos. Uno de ellos, entre fase y fase presencial, que podía pasar mes y mes y medio, estos 150 centros tenían que tener un apoyo al mantenimiento, de sostenimiento, de seguimiento de ese proceso de formación. Pero no un apoyo solamente como un banco de documentación, sino un apoyo que contribuyese a una reflexión continua y a una mejora de su propio trabajo. Y se nos dijo también que había que diseñar una plataforma virtual que tuviera otra segunda exigencia.
y es que tenía que promover el diálogo entre el conocimiento tácito del profesor, su experiencia y el conocimiento elaborado que procedía de la investigación más contrastada. A esos dos retos, ese equipo que diseñó esa plataforma se pensó que tenía que ponerle otro reto más, y era que esa plataforma tenía que servirnos de experiencia para aprender qué podía ser una buena plataforma en proceso de formación. De ahí que hayamos sacado algunas conclusiones que yo quiero compartir y que es producto de esta experiencia, de este relato y de este trabajo en el desarrollo o en el apoyo al desarrollo de un plan de formación como fue el Plan de Formación en Competencias Básicas. Para tener una cierta idea de cómo se estructuraba, cómo intentó responder a esas exigencias, qué mejor que meternos en lo que era el menú principal, ¿no? El menú principal era un distribuidor de zonas que tenía la plataforma. Aquí veréis que solamente hablamos de dos modalidades, la A1 y la A2, que es en ese momento la que se estaban trabajando. Había dos modalidades de formación, pero había distintas zonas de trabajo. Distintas zonas de trabajo que pretendían promover una elaboración de la información de una manera un poquito más compleja de lo que era habitual en las plataformas virtuales. Primero, había un área de formación que recogía lo que habitualmente cogen las plataformas, que es un listado de contenidos en formato PDF, que si bien es verdad que en este caso se contemplaban distintos niveles de profundización, incluso algunos eran contenido de iniciación, de justificación jurídica, teórica y pedagógica de la incorporación de las competencias, y luego algunos tenían un desarrollo experto bastante elevado. Y a su vez cada de ellos tenía un cuestionario donde permitía que el que leía el contenido pudiera tener un cierto seguimiento del nivel de comprensión. Era una prueba que se autoevaluaba. Esto suele ser, a grandes rasgos, los elementos esenciales de cualquier plataforma. Pero nosotros no quisimos quedarnos ahí. Además de esa área, digamos, de módulos teóricos, había un área que llamábamos laboratorio de proyectos. ¿Qué consistía? Los formadores diseñaban, justificaban, argumentaban una actividad con cierto grado de complejidad que el usuario de la plataforma, que era el coordinador del centro, tenía que desarrollar con el conjunto de profesores que formaban parte de ese acuerdo de integración de las competencias básicas en su currículo. Pero al mismo tiempo, la tarea, a su vez, llevaba una serie de referencias de desarrollo asesor, algunas referencias estratégicas, y todo eso que guiaba el desarrollo de la actividad, que, repito, tenía un cierto grado de complejidad, porque en algún caso lo que se pedía era la elaboración de una unidad didáctica, en un determinado ya momento, a su vez pedía que se enviase al formador, una vez resuelta la tarea, el acta donde se recogía el acuerdo del grupo pertinente, del grupo de trabajo, del claustro entero en su caso, que confirmaba el trabajo colectivo que se había llevado para acordar el desarrollo de esa tarea en el centro. Luego, por tanto, era un lugar donde se guiaba y se daba una serie de referencias de trabajo asesor para que ese coordinador del centro, junto con el grupo de profesores, pudiera llevar, mediante un trabajo de acuerdo del que se pedía el acto, el desarrollo de una tarea que se enviaba a un formador para su seguimiento. Esto ya empieza a ser un poquito diferente de lo habitual, porque normalmente, en muchos casos, las plataformas lo que piden es la corrección lo más automática posible, de tal manera que distraigan lo menos posible a ese formador. Pero había otra zona más, que se llamaba la zona o el centro de recursos. Era un lugar donde, además de la sugerencia y la explicación que había en la actividad, había buenas prácticas, materiales de trabajo, técnica o procedimiento de dinamización de grupos, elementos de cobertura al desarrollo de la tarea. Esto conformaba las tres zonas básicas de formación que, repito, eran de sostenimiento del trabajo que presencialmente se hacía cada mes y medio, cada 2 meses, de manera presencial. Pero es que además había un área de servicios y eso era un lugar donde aquellos que participamos
o elaboramos, hicimos el diseño, desarrollo y dinamizábamos la plataforma, estábamos a disposición con nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos para que cualquier duda técnica en la gestión de cualquier usuario estuviera resuelto y no impidiera su trabajo formativo por la distracción que suponía la utilización de cualquier herramienta. Pero es que además había una zona donde cada equipo base de la comunidad autónoma, de las 17 comunidades autónomas, ya sabéis que participaron 15, había 15 espacios de cada comunidad autónoma donde ejercía su coordinación pedagógica añadida a la coordinación presencial que llevaba a efecto, y es donde ponía material específico, requería la tarea de sus centros y podía llevar un trabajo de sostenimiento y apoyo al trabajo de los centros de cada comunidad. Y por último, había otra zona que era mi espacio, que era el lugar donde cada vez que un coordinador de centro enviaba una tarea al formador, automáticamente se incorporaba en ese mi espacio, de tal manera que se iba generando una especie de portfolio donde la relación de tareas con las observaciones de los formadores se iban acumulando. Y en ese lugar también las relaciones de actas que yo enviaba se iban acumulando. De tal manera que mi vida con respecto al plan de formación se iba dejando como huella en las producciones que se iban desarrollando. Aparte de que en mi espacio yo podía poner otros elementos y otros contenidos que fueran de mi interés. Qué duda cabe que a esto se le une todas las herramientas típicas del diálogo que existen en las plataformas, en la línea de la web 2.0, de foro, blog, chat, mensajería, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, en su estructura, queríamos en principio dar respuesta a esa exigencia. Pero claro, algo que racionalmente parece que tiene sentido, solamente es válido si hay un proceso de evaluación que justifique el sentido de eso que se ha hecho. Y efectivamente sometimos a evaluación esta producción, esta plataforma. Para ello utilizamos 3 fuentes de recogida de datos. Las estadísticas de uso de la propia plataforma, las estadísticas de uso que Google Analytics nos planteaba, a las cuales estaba incorporada la plataforma, y hubo una evaluación de todo el plan de formación Canvas después del primer año de desarrollo, y uno de los puntos de una evaluación externa, no de las personas que participaban en el diseño, sino una evaluación externa en la que uno de los puntos que incorporaba la evaluación era la pertinencia, la utilidad y el sentido que para ellos había tenido esta plataforma. Bueno, los resultados que tuvimos fueron estos brevemente. Lo primero que nos sorprendió es que fue una plataforma profusamente utilizada, que no suele ser habitual. En los planes de formación siempre hay un decaimiento. De hecho, en los MOOCs estamos hablando nivel de llegar al final del curso del 8% como máximo. Claro, que el 8% de 80.000 matriculados son mucha gente, pero estamos hablando de esas cifras. Sin embargo, nosotros que nos encontrásemos que un día de máxima actividad, la media por usuario de acciones, y ahora explico el término acción, de acciones por usuario de 197 acciones diarias de media, el día de máxima actividad, y el día de menos actividad, que fue el 1 de julio, 39 por usuario, nos sorprendió. Si bien es verdad que acciones es desde la simple visita a una página a consultar mediante un link, pinchar un link, aparte de las intervenciones que en un foro, una mensajería, o sea, cualquier acción en la que yo entro en relación con la plataforma. No obstante, las cifras eran realmente, nos sorprendieron por lo que manifestó de su utilización. Pero claro, esto simplemente es un dato, no se pueden sacar muchas conclusiones. La siguiente cuestión que nos planteamos fue, si fue tan utilizada, ¿cuáles entre los distintos roles que había en la plataforma, o sea, papeles de tareas que se realizaban, cuáles son aquellos que correlacionaban más con esa actividad? La actividad es la zona amarilla, la zona azul es la actividad desplegada por el grupo dinamizador. Era evidente frente a otros roles, como aquellos que eran coordinadores de las comunidades autónomas o incluso los formadores básicos que había en un principio, su actividad ahí aparece de una determinada manera y la actividad del grupo dinamizador era muy relevante. Empezamos a establecer la hipótesis de que
Oye, ¿no sería profusamente utilizada porque hubo un grupo dinamizador que trabajó bien esa participación y satisfizo necesidades que planteaban desde la propia formación, no tanto en contenido, que se derivaba casi siempre en los formadores, sino cuestionamientos, derivaciones a otro lugar donde había el debate, esquemas de apoyo diciendo quién estaba con el mismo problema planteándolo o quién estaba haciendo la misma práctica? Empezamos a entender que la dinamización o el rol del dinamizador era importante en una plataforma virtual. Ya estamos sacando conclusiones no solamente de esta plataforma, sino lo que puede ser o no una buena formación online a la hora de tener un criterio profesional cuando nos ofertan formación de este tipo y la aceptamos sin más, quizás a veces no con mucho criterio.